te doy la bienvenida. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos en otro episodio de Plenamente. Hoy nos acompaña Alexandra Castrillón. Ella es escritora, ella tiene una experiencia y una trayectoria impresionante y de muchos cambios y de muchas aventuras. Así que te quiero dar la bienvenida, Alexandra. Qué rico verte. Hola Carolina, muchísimas gracias por esta invitación. Yo encantadísima de conversar contigo, que siempre es un placer y por supuesto de compartir un poco de lo que ha sido mi camino y mi trayectoria con las personas que nos escuchan. Ay, qué rico. Pues con Alex nos conocimos cuando yo estaba en proceso de escribir mi libro y empecé a buscar ayuda e inspiración y quería conocer a personas que también estuvieran recorriendo ese camino de convertirnos en autores, no solo de escritores, ¿no? Que nos quedamos escribiendo pero no publicamos y fue ese momento en el que conocí tu trabajo y conocí tu historia de cambio. Me gustaría que empezáramos por ahí. Tú no siempre has estado en el tema literario, o por lo menos no públicamente. Entonces, me encantaría que nos contaras cómo llegaste hasta aquí. Claro que sí, bueno, yo de profesión soy ingeniera de sistemas y elegí la ingeniería de sistemas principalmente porque terminé el colegio muy joven, a los 14 años, y en ese momento pues tenía mucha presión social, influencias familiares, de amigos sobre qué estudiar. Siempre quise ser escritora, pero como tenía mucha habilidad para las matemáticas, era como obvio que lo que debería pasar en mi camino era estudiar una ingeniería. Y de hecho, primero elegí la ingeniería de producción, rápidamente me cambié a la ingeniería de sistemas y todo mi desarrollo profesional empezó por ahí, como gerente de proyectos. Luego me enfoqué más hacia el área de mercadeo porque empecé a trabajar en agencias de publicidad, fui directora comercial de Twitter para varios países, trabajé en la agencia de influencer marketing más grande de Latinoamérica y todo ese camino, que son más o menos unos 25 años, y los viví en paralelo con mi deseo de ser escritora y principalmente de entregar estas historias al mundo, porque bien lo dices, durante todo este tiempo pues escribí muchísimo, pero no para otras personas, un poco más para mí. Adelanté también estudios en hermenéutica literaria y estuve durante mucho tiempo en cursos, en talleres, en mentorías con otros autores, buscando un poco encontrar ese momento en el que definitivamente iba a darle rienda suelta a ese anhelo que tenía. Y para mí era algo que sentía que me estaba debiendo. Y yo creo que fue como en un momento, después de los 40, que dije, ya no puedo aplazarlo más. Estoy aplazando mi sueño en realidad sin ningún motivo, por el miedo a exponerme, por el miedo de dejar esa zona de confort que claramente me ofrecía el mundo corporativo. Y dije, bueno, en 2019, el 1 de enero, este año voy a escribir y publicar mi primera novela, pase lo que pase, porque lo que escribo es ficción y lo asumí como un gran proyecto, por supuesto, porque era como, bueno, voy a hacerlo. Ya el resultado se sale de mis manos. Tal vez concluya que en realidad no es para mí, tal vez concluya que el proceso no me gusta o que el resultado no me gusta o que todo lo que es la vida de escritora no me gusta, pero no puedo seguir teniendo ese pendiente de por lo menos hacerlo y ver qué pasa. Wow, podríamos ir paso a paso con todo lo que nos cuentas. Una ingeniera que se convierte en escritora, que además tiene amplia experiencia en temas de marketing en tantas empresas. Lo cuentas en este momento y resulta fácil y resulta inspirador ver cómo una persona que tenía el anhelo de escribir y de publicar decidió hacerlo, decidió no aplazar más ese proyecto. Suena lindo, suena fácil, pero me gustaría que profundizáramos en cómo hiciste ese cambio, cómo dijiste, voy a dejar de hacer todo lo que estaba haciendo antes, mi salario, mi título, mi reputación, mi vida corporativa, mi vida como persona que trabaja en una empresa, que es algo tan tradicional, y voy a dedicarme a esto de tiempo completo. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Qué desafíos, qué procesos tuviste que enfrentar a nivel personal y quizás también a nivel social, ¿no? Yo siempre digo que esta fue una decisión que me tomó un segundo, pero que también me tomó toda la vida, porque era algo que venía acumulándose, ese anhelo y ese deseo venía acumulándose desde siempre. O sea, mi juego favorito cuando era niña era teclear en la máquina de escribir, independientemente de que saliera o no, o sea, solo presionar las teclas me parecía fascinante. Ay, Creo divino. que eso ya lo dice todo. Sí, te imagino, divino.
aprendí a leer y a escribir a los 3 años porque tenía como esa Wow. fascinación por los libros. Y entonces, claro, toda la vida venía en aumento, ¿no? Pero siento que fue ese instante en el que como que lo decreté para mí misma, en primer lugar, y luego para el mundo, porque yo de inmediato empecé a decirle a todo el mundo, estoy escribiendo una novela, aunque no llevara ni una palabra. En ese instante en que digo, voy a hacerlo, es como el punto de inflexión en el que cambia mi mentalidad de decir, lo sigo aplazando o lo voy a tomar. ¿Qué era lo que a mí más me detenía? Realmente no era ni siquiera el hecho de dejar todo lo bueno también que trae la vida corporativa, sino el miedo a exponerme, el miedo a la crítica, el miedo a que los lectores, las lectoras dijeran, no, pero claro, se nota que es ingeniera o debería seguir haciendo lo mismo, o cómo se le ocurre escribir de estos temas, o lo hace súper mal. Y ese miedo, de hecho, vino mucho del momento en el que estudié la especialización en hermenéutica literaria. Porque la hermenéutica literaria tiene que ver con analizar a profundidad los textos. Y cuando yo hice esta especialización, concluí que yo jamás iba a ser tan buena como todos esos autores que me tocaba analizar en clase. Teníamos que leer 2 novelas cada semana, hacer todos los ensayos y los informes de lectura. Tenía profesores que eran súper brillantes, compañeros que también habían escrito ya en ese momento y que habían sido muy reconocidos. Entonces, yo concluí que jamás iba a ser tan buena y era como ese compararme con otros y el miedo a la crítica lo que me detenía muchísimo. Entonces, ¿qué hice? Ese primer año, el 2019, fue como un año de transición porque seguí con mi trabajo corporativo mientras escribía esa primera novela. La publiqué en noviembre del 2019, la lancé para la Feria del Libro de Miami, que era donde estaba viviendo en ese momento, y la reacción como de las personas fue súper positiva desde el primer momento. Yo vendí todos los libros que llevé a la feria, el libro inmediatamente llegó a las primeras posiciones en sus categorías en Amazon. Entonces yo en ese instante dije, bueno, ¿qué pasaría si en lugar de dedicarle el tiempo libre, le dedicara todo mi esfuerzo, toda mi energía y todo mi conocimiento a este proyecto que me emociona y que me apasiona tanto? Entonces decidí renunciar inmediatamente. O sea, el libro salió el 19 de noviembre, yo trabajé hasta el 19 de diciembre, ya con la idea clara de que iba a dedicarme por completo a esto, pero también con 2 puntos como muy aterrizados, que ahí se manifiesta mucho como mi lado de ingeniera. Uno es que había ahorrado lo suficiente para tener tranquilidad financiera durante un año, porque pensé como, bueno, esto no va a ser de la noche a la mañana. Llegar al salario corporativo que tengo en ese momento no va a pasar porque quiera, simplemente por el deseo, hay que trabajar mucho. Entonces, eso fue uno de los aspectos clave, como hacer esa planeación financiera. Y lo otro es que dije, si me voy a enfrentar a esto, voy a hacerlo a fondo, con toda. Voy a triunfar al máximo o voy a fracasar al máximo. No hay punto medio. Voy a intentarlo, voy a hacerlo, voy a buscar todo lo que sea necesario sin mirar atrás. Entonces creo que esos fueron 2 factores fundamentales y efectivamente una vez renuncié y justo llega todo el tema de la pandemia y entonces ya no se pueden hacer presentaciones de libros ni todo lo demás y dije, bueno, al contrario, esto lo voy a tomar a mi favor, ya que conozco tanto de los medios digitales, ya que estoy súper familiarizada y estuve en todas las ferias del libro que se hicieron virtuales en Latinoamérica. Yo creo que ahí estaba yo, cosa que a muchos escritores tradicionales les parecía imposible porque estaban era acostumbrados al otro modelo. Entonces decían, no, pero ¿cómo se hace esto por internet? ¿Cómo se firman los libros? Y yo dije, bueno, lo voy a aprovechar al máximo. Y efectivamente a partir de ahí fue todo mi desarrollo. Ahora bien, no me tomó un año, me tomó 3 años realmente llegar como al nivel de ingresos que tenía antes. Sin embargo, también lo vi como, bueno, es que no puedo pretender ganarme lo que tenía antes con 20 años de experiencia, ahora que soy una recién egresada, que apenas está empezando el camino como escritora. Y por supuesto, pues todo el apoyo de mi esposo en ese momento, pues también fue muy importante. Wow, tocas tantos puntos. Me encanta lo de a tener éxito con toda o voy a fracasar con toda, pero esta iniciativa, este llamado a como ponerle toda tu energía, todo tu esfuerzo, toda tu dedicación con el amor y con la pasión que lo estás describiendo, me parece fantástico. Y teniendo en cuenta lo que acabas de decir de no podemos comparar cuando estamos haciendo un trabajo con muchísima experiencia, con las redes.
de personas que podamos tener con, qué sé yo, la hoja de vida en un aspecto nuevo. Yo hablo de esto con las personas que se acercan a mí para hablar sobre propósito de vida y cómo hacer este cambio requiere tiempo y tenemos que tener esa paciencia y ese respeto por el proceso que no va a suceder de la noche a la mañana, pero que como tú dices, le podemos poner toda nuestra energía, disfrutárnoslo y se van viendo los resultados. Y tú has tenido resultados increíbles. Por favor, cuéntanos sobre las publicaciones que has hecho, todas tus novelas y además los premios que te has ganado. Bueno, en 2019 entonces salió mi primera novela, se llama Me muero por vivir. Es una historia sobre el amor, los viajes y la enfermedad. En 2020, en 2019, en 2020 escribí mi segunda novela que se llama Detrás de mi nombre, la publiqué en 2021. En 2021 escribí una tercera novela que se llama Entre redes. Bueno, hay un punto común siempre en mis novelas y es que eh, trato mucho el tema de la búsqueda de la identidad, justamente porque es un tema que a mí me importa y que estoy viviendo cotidianamente. ¿Quién soy ya que no soy ingeniera? ¿Quién soy ya que no trabajo en marketing? ¿Quién soy ya que no estoy en el mundo corporativo? Y eso pues mis personajes inevitablemente lo heredan. Otro tema que siempre involucro es los viajes o por lo menos puntos de vista de personas que viven en diferentes lugares del mundo. Y otro tema es el amor contemporáneo, que también es muy interesante para mí. Y en los últimos años y en mis últimas novelas, cada vez tiene más que ver o se involucra también mucho el tema de la tecnología desde el punto de vista de todas las transformaciones que estamos viviendo, pero no tanto desde lo tecnológico como tal, sino desde el impacto en lo humano, la cultura de la cancelación, todo lo que ocurre con las estafas amorosas, por ejemplo, a través de las redes sociales, etcétera. Entonces, esas son mis tres primeras novelas publicadas. Me muero por vivir y Detrás de mi nombre, ambas fueron galardonadas con el premio Isabel Allende al libro más inspirador de ficción de International Latino Book Awards en 2021 y 2022. Soy la única persona que ha recibido dos veces este reconocimiento. Mi cuarta novela, todavía inédita, el año pasado fue ganadora de una beca del Ministerio de Cultura de Colombia. Entonces, estamos por ahí como en ese proceso, o estoy en ese proceso editorial. Y acabo de publicar un libro de cuentos que se llama Unos minutos de amnesia. Este libro lo publicó una editorial de Colombia, una editorial independiente que se llama Sílaba. Y es muy especial que haya salido con Sílaba porque Sílaba es una editorial que fundaron Lucía Donadío y Alejandra Toro. Y Lucía era la directora del taller de escritura de la Universidad de AFIT, que es donde yo estudié. Y Alejandra era una de mis mejores amigas de la universidad. Entonces, ellas como que fueron testigo de esos primeros años de mi vida como escritora. Casi que escribí muchos de estos cuentos porque son cuentos de 25 años de historia en ese taller, entonces los conocían y además fue ilustrado por Alejandro Betancourt, que es también uno de mis mejores amigos de la universidad, entonces como que es un proyecto que se empezó a gestar hace muchos años y que ahora ve la luz al lado de esta editorial que hace un trabajo muy bello como una editorial independiente en Colombia. Entonces, bueno, ese ha sido como el recorrido de mis libros, los premios que he recibido. Sin embargo, siento que el premio es cotidiano. El premio es un lector que me escribe y me dice, me encantó tu novela, me sentí identificado, me cuestiono muchas cosas, hacía rato no leía un libro que me enganchara tanto, estoy considerando este tema que tú tocas, cómo impacta mi vida, y creo que es algo que no reemplaza ninguno de los otros reconocimientos, que obviamente son importantes para llegar a nuevos lectores, pero más allá de eso, es cada persona con la que tengo ese contacto o que me escribe y me dice, esto fue lo que pasó, o simplemente te estoy leyendo porque me está regalando su tiempo, por favor, o sea, ¿cuántas personas regalándome su tiempo? Eso me parece Mm, mágico. Además, ay, cuántos qué libros que hermoso. existen, ¿no? Que elijan el mío, como que pienso, qué lindo que es. Ay, qué lindo como lo dices y se siente tan genuino como lo estás diciendo. Yo fui una de esas personas. Me encantó tu libro Detrás de mi nombre. Me encantó tu libro Me muero por vivir. Me muero por vivir lo leí cuando estábamos en pandemia todavía y Alexandra no solamente se metió de lleno a escribir, sino que, como dice, nos invita a utilizar tecnologías, a pensar en la tecnología y
Me muero por vivir también tiene una cuenta de Instagram que uno puede ir viendo a medida que lee el libro. Eso me pareció espectacular, especialmente para mí, una persona que ama viajar internacionalmente muchísimo y que en medio de la pandemia no podía hacerlo. Y fui viajando contigo, con tu libro, y fue de verdad una experiencia, más allá de la lectura, fue hermosa, y fui una de las personas que le escribí a Alex, como: me encantó, me llenó". Y aparte que es un libro, tú hablabas sobre un poco los temores a la crítica o los temores al que dirán. Es un libro, profundo, es un libro sensual, es un libro con, un toque de este amor contemporáneo del que hablas, y, me sorprendió de una manera increíble leer algo tan refrescante, tan nuevo, como tan innovador. Me gustaría que nos contaras acerca de ese libro en particular y, la causa que hay detrás de este libro y cómo te inspiraste en algo tan como 360, una experiencia inmersiva. Divina, mil gracias, mil gracias. Bueno, obviamente con escucharte ya hiciste mi día. Gracias, gracias, Caro. Bueno, pues en Me muero por vivir, Sofía, que es la protagonista, es diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica. Esta es una enfermedad huérfana. De repente la recordamos porque era la enfermedad que tenía Stephen Hopkins. Entonces, es esta enfermedad en la que la persona va perdiendo el control de su cuerpo paulatinamente, y ella entonces decide pedirle a Pablo, su esposo, que cumpla su sueño, el sueño de ella, de viajar alrededor del mundo. Entonces, Pablo se va en un viaje de un año, principalmente por el sur de África y el sudeste asiático, y en ese proceso, en ese año, pues vamos viviendo como esa transformación de Sofía frente al tema de la enfermedad, de Pablo, que realmente siempre fue una persona como muy dependiente de los demás, de las decisiones de su esposa, de las decisiones de su jefe, de las decisiones de su mamá, y tiene que enfrentarse a este mundo tan distinto a lo que él está acostumbrado, y la transformación de la pareja también, porque finalmente con el tiempo y la distancia, pues muchas cosas cambian, muchas cosas no se dicen, y entonces empiezan a surgir diferentes conflictos en esa relación. Y, y bueno, pues esta novela surgió justamente porque en uno de mis viajes conocí a un inglés que estábamos en Malasia, y él nos contó que se había divorciado porque a su esposa le habían diagnosticado una enfermedad muy difícil, y ella le había exigido que se divorciaran para que él pudiera como desprenderse de esa enfermedad, y tener su propio camino. Y la verdad él lo decía de una forma que yo decía, ¿cuánto amor hay en esta decisión? Porque hay mucho amor de parte de ella de pedírselo o de decirle o de exigírselo, pero también hay mucho amor de él al aceptar dejar a esa persona que ama, para encontrar su camino. Entonces esa historia me impactó mucho. Yo sabía que quería escribir sobre que mi primera novela iba a ser un viaje de un año. Eso lo tenía claro, y me pareció que podía mezclar entonces esta historia con la esclerosis lateral amiotrófica, que es la enfermedad que tenía la mamá de una de mis mejores amigas. Entonces estaba muy expuesta como a lo que significa esta enfermedad, todo lo que significa para las personas alrededor, para los cuidadores. Tuve como el apoyo de la Asociación Colombiana de ELA, que es, digamos, como se conoce esta enfermedad. Y en este camino, pues conocí también a tantas personas que, que han sido diagnosticadas o que son familiares, que están cerca de esta enfermedad. Y pues fue como un proceso de escritura muy intenso, definitivamente, pero también de mucho aprendizaje. Y, por ejemplo, una de las personas de la asociación me escribía que lo que más le impactaba de la novela era como encontrar al ser humano que hay en quien recibe el diagnóstico. Porque muchas veces, frente a estas enfermedades tan complejas, la persona se queda con una etiqueta, y es esa que ya no se mueve, esa que ya no camina, esa que ya no habla. Las personas que sufren de él, al final, lo único que pueden mover son los ojos, y ver el ser humano que hay más allá de la enfermedad, un ser humano que sigue amando, que sigue teniendo miedo. Hay otro aspecto particular, y es que las personas que sufren de él siguen teniendo placer en los órganos sexuales. Y ese es justamente algo que se refleja en la novela, que tiene contenido sexual explícito, y era uno de mis grandes temores también que mi mamá me leyera, por favor. Mira que lo Y pensé, se me ocurrió sí, ese temor, se me ocurrió. total, total. Yo decía como, bueno, como que me escudaba en pensar que mi mamá nunca fue una gran lectora.
Y dije, no lo voy a leer. Y creo que el primer libro en la vida que se leyó mi mamá fue Me muero por vivir y Bueno, así mis tienes que principales fans. contarnos. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo tu mamá? A ella le da risa cada vez que yo cuento eso, porque además, obviamente, una mujer de 40 años que lleva casada 20, 15 años llevaba en ese momento, pues claramente no era que mi mamá pensara algo distinto de mí. Eh, pero sí, qué chistoso como tener esas Sí. barreras que uno se autoimpone, ¿no? Sí, sí, qué interesante. Yo tuve mucho miedo de que mi jefe leyera mi libro porque yo hablaba de él, yo hablaba sobre salud mental durante la época que yo estaba, digamos, bajo su equipo y me atemorizaba mucho, interesante, ¿no? Nada que ver, lo leyó, le encantó, pero estos temores que podemos tener frente a desnudarnos un poco y contar nuestras historias y darle rienda suelta a la imaginación y crear nuestro propio contenido. Y cada persona tiene su mamá o su jefe una persona sobre la que piensa en el momento de publicar o de compartir, pero súper interesante. Y qué lindo que hayas apoyado a esa causa y que le hayas dado visibilidad también a no solo la enfermedad, sino lo que dices, el ser humano que hay detrás de cualquier enfermedad. Personas que siguen sintiendo, amando, queriendo, anhelando, soñando, con miedos, con temores, con deseos, lo que sea. Hermoso. Bueno, y claro, no terminé de responder tu pregunta sobre el contenido adicional. ¿Qué pasó? Ajá. En el proceso de escritura, como yo me remitía mucho a los viajes que yo había hecho en estos sitios, por los que va viajando Pablo, que es sur de África y sudeste asiático principalmente, entonces yo, para recordar muchos detalles, como que empecé a ver las fotografías de esos viajes y hubo un momento que dije, ¿qué tal si los lectores también pudieran ver las fotos? Entonces, como la novela está narrada de manera de diario, va día a día del viaje de Pablo, entonces decidí crear esta cuenta de Instagram, @me muero por vivir, donde efectivamente tú dices, bueno, estoy en el día 13 y en el día 13 Pablo acaba de llegar a Sudáfrica. Entonces vas y buscas la foto de ese día y puedes ir siguiendo como el viaje a través de las fotos. Y en general, cuando ocurrió eso, pensé, la verdad es que hoy en día el libro no tiene que ser solamente el libro. El libro puede ser toda una experiencia. Entonces, por ejemplo, cuando fue el primer aniversario de la novela, escribí unos finales alternativos. También hay una historia paralela de uno de los personajes. Y para cada una de mis novelas he creado siempre como un contenido adicional porque digo, bueno, a mí como lectora esto me gustaría. Ahora bien, quien no lo hace, quien no descarga, quien no lo visita, pues no pasa nada. Tiene la experiencia del libro, perfecto, pero quien de repente quiere un poquitito más, encuentra como muchos detalles alrededor que para algunas personas pues hacen la diferencia y como que dicen lo disfruté mucho más porque vi las fotos o lo disfruté mucho más porque realmente leí, por ejemplo, en mi tercera novela en Entre Redes, el protagonista quiere ser escritor. Entonces yo escribí unos cuentos como si los hubiera escrito él. Entonces, claro, leí los cuentos que escribe J y complementa esa experiencia. Me encanta este cuestionamiento de lo que es un libro, de lo que es una historia, de lo que es compartir nuestras historias, que no tiene que estar ligado solamente a los formatos a los que estamos acostumbrados, sino que podemos también darle rienda suelta a a la imaginación y compartir esta información y compartir todo lo que haces con lo que tenemos actualmente, con diferentes formatos y diferentes vehículos de comunicación. Sé que también crea serie en Spotify. Cuéntanos sobre esa brevemente. Sí, efectivamente. Entonces, algo que hice también fue tomar algunos de mis cuentos y grabarlos como un experimento de audiolibro sin que sea profesional, porque lo hice directamente en mi casa, encerrada en el armario y con los implementos que tenía a la mano, pero principalmente con el objetivo de contar, de leer el cuento, porque son cuentos, de leer el cuento, son cuentos cortos, pero contar la historia detrás de la historia. Porque muchas veces las personas dicen, bueno, pero ¿de dónde se te ocurrió esta idea de este cuento? Me parece como muy loco o muy triste o muy distinto a lo otro que has escrito. Entonces hice la narración del cuento y después explico de dónde surgió, como una forma también de abrir esa ventanita para que los lectores conozcan un poco más y también para visibilizar que las historias están a nuestro alrededor. Ser escritor es ser observador del mundo exterior y del mundo interior. Entonces, hay historias en todo. Depende de nuestra capacidad de interpretarlas, de atraparlas muchas veces porque pasan muy rápido.
convertirlas efectivamente en historias. Y hay algunas de esas historias o de esas cosas que observamos que se pueden convertir en una novela completa, como el caso de este inglés que conocí en Malasia, pero hay otras que son solamente un pequeño momento en la vida de alguien o un pequeño o una pequeña imagen y son un cuento, también podrían ser un poema. Entonces creé una sola línea y es allí donde están estas historias y la historia detrás de la historia. Hermoso. Además, también diseños preciosos, ilustraciones hermosas que van con cada historia. Observemos que entonces Alex, una ingeniera de formación que trabajó en el mundo corporativo por tantos años, decide hacer este cambio y se mete de lleno. Entonces ya están dándose cuenta a través de estas descripciones, de estos ejemplos, la manera en la que nos referimos a meterse de lleno en algo, crear todo un ecosistema, crear toda una plataforma para tus novelas, para dar a conocer tus historias, para hacerlo de manera creativa, para darte a conocer como autora, hacer este cambio y la manera en la que continúas y continúas enriqueciendo esta plataforma. Me gustaría para todas las personas que están considerando hacer un cambio, que están considerando lanzarse a hacer algo, ya sea a publicar, a ser escritores, a ser autores, no sé, convertirse en profesores de yoga, hacer cambio porque les llama la atención y les apasiona el tema de cambio climático, lo que sea, ver tu ejemplo como alguien que hizo este cambio y que se metió de lleno y que ha sido muy creativa en la manera en la que comparte y en la manera que crea. Entonces quiero preguntarte más desde ese punto de vista como emprendedora, como empresaria, como creadora de todo este contenido, ¿cómo manejas tu tiempo? ¿Cómo te mantienes motivada a seguir adelante? ¿Cómo has hecho esa plataforma, digamos, tras bambalinas para que tenga todo el éxito que tiene y que hayas aumentado en escala tu, tu alcance como escritora? Yo creo que hay dos factores que me ayudaron muchísimo cuando decidí hacer el cambio y son el primero, aprovechar lo que ya sabía. ¿Por qué? Porque aunque yo iba a hacer algo completamente diferente, no estaba empezando de cero. Tenía experiencia como ingeniera, experiencia como gerente de proyectos, experiencia en mercadeo y una red de contactos que si bien no estaban en el mundo de los libros ni de la literatura, pues sí son contactos para toda la vida. Entonces yo creo que esto es un punto importante porque a veces como que pensamos, bueno, voy a cambiar de ser contador a ser instructor de yoga y aquí ya me olvido día cero. No, al contrario, tú tienes una red de apoyo, una red de amigos, conocimientos. Entonces, por ejemplo, para mí, siempre lo digo y la gente se ríe, para mí una novela comienza con un cuadro de Excel. Es que no podía ser de otra forma. Toda mi vida empieza con un cuadro de Excel. Entonces, cuando estás en ese proceso, piensa qué de lo que has venido haciendo toda la vida puedes realmente capitalizar y aprovechar. Entonces, yo aprovecho que trabajo proyectos, que soy estructurada, que soy organizada, que aprendí mucho de mercadeo, justamente para ver cómo lo puedo potencializar en esta nueva etapa. Y el otro punto fue darme cuenta de que el miedo nunca se iba a ir. Y ayer me daban miedo unas cosas, hoy me dan miedo otras, porque claro, voy evolucionando, voy aprendiendo, pero lo importante es en cada paso cómo tomo la valentía que también tengo para hacerlo, aunque tenga miedo. Entonces, algo que me ayuda a seguir avanzando y a seguir creciendo y a que los días difíciles sean menos difíciles es siempre regresar a cuál es mi propósito. Y yo definí que mi propósito es unir al mundo a través de mis historias, porque a través de los viajes me doy cuenta de que todos esos prejuicios que tenemos acerca de quién es el otro están basados en construcciones sociales, en manipulaciones políticas, en la falta de entender la empatía o de desarrollar la empatía ante el que es diferente. Entonces, cuando escribo de personas que son diferentes y, por ejemplo, personas que viven el amor diferente, no es por un capricho, es porque pienso que entre más empáticos seamos con esas personas, más fácil nos podemos poner en sus zapatos, entenderlos y evitar el conflicto. Entonces, para mí, siendo ese mi propósito, cada vez que hay un día difícil, como que me ayuda a centrarme, pensar en eso. Escribo para unir al mundo a través de mis historias. Hoy es un día difícil, hubo críticas terribles, alguien me trató súper mal porque odió mis libros o un resultado que esperaba no se dio. No importa porque mi propósito es más grande que todos esos obstáculos y mi propósito es más grande que el miedo.
Y pienso que teniendo eso con claridad y mezclado como con toda esa parte ingenieril de efectivamente todo tiene un cuadro de Excel, tengo mis indicadores, organizo mi semana de una manera muy meticulosa, me ayuda justamente a avanzar. Y un punto clave que dijiste es que también en ese de me meto con todo es entender que pues que soy una empresaria de mi propio ecosistema y que por lo tanto hay que tener presente todos los aspectos, las finanzas, el servicio al cliente, el mercadeo, el descanso, todos los aspectos que conllevan crear una empresa, porque pues no es solamente escribir el libro, hay millones de aspectos que hay que cuidar cada uno de los días para que cada lector sienta que efectivamente está recibiendo el mejor libro posible bajo mis capacidades y conocimientos. Me encanta. Me encantaría volver a propósito, pero quiero hacerte una pregunta sobre tu metodología. Dijiste, yo soy muy metódica en la manera en la que organizo mi semana y creo que en algún momento lo compartiste en redes sociales o lo escuché de ti. Me encantaría pedirte que nos lo compartas. ¿Cómo te organizas tú? Bueno, lo primero es que yo em, organizo o defino como mis planes a 5 años, luego a un año, luego a un trimestre, a un mes, a una semana y diario. Entonces, todos los lunes, mi mañana básicamente consiste como en repasar un poquitito todo esto. Bueno, ¿cuál es mi visión a 5 años? Sí, perfecto, sigo en lo mismo, a un año. Este mes, ¿qué estoy proponiéndome este mes? Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer esta semana? Eso lo hago todos los lunes, entonces reviso mi semana, organizo y luego, de hecho, todos los días en mi ritual de la mañana incluye que realizo o hago unas páginas matutinas, escribo en mi diario y cuando termino de escribir mi diario, siempre escribo como mis 3 tareas clave del día. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para anclar diariamente ese propósito, porque muchas veces tenemos como un sueño por allá súper lejano, pero no estamos actuando en el día a día en las pequeñas acciones que necesitamos para llegar hasta allá. Como que esperamos que en el largo plazo todo se resuelva por sí mismo, las cosas ya vayan pasando, las conexiones se den por arte de magia, y está muy bien tener visualización, está muy bien tener esa claridad, pero hay que actuar. Entonces, lo que yo hago es que todos los días reviso como, bueno, cuáles son mis 3 tareas diarias que necesito hacer frente a ese propósito. Y siempre tareas que sí se pueden hacer en un día, porque yo no puedo decir voy a escribir un libro en un día, pero yo sí puedo decir voy a escribir 1000 palabras hoy. Entonces, tengo mis 3 tareitas del día y al día siguiente reviso, esta la hice, esta la hice, esta la hice, esta no la hice, ¿por qué? ¿Qué pasó? En fin, y eso es como lo que me ayuda mucho a que cada día sea importante. Los días que no puedo hacerlo, porque obviamente hay que ir a hacerse un examen de sangre en ayunas y entonces me voy al examen de sangre y luego empezó una llamada y luego pasó otra cosa y se acaba el día y como que siento que mi día estuvo muy tambaleando y no tuvo realmente como un enfoque en qué era lo que quería hacer. Entonces para mí es súper importante, se ha vuelto súper importante. Y lo otro que hago es que dentro de todas las tareas que implican la gestión de tener varios libros, cada día de la semana dedico unas horas a tareas específicas. Entonces, por ejemplo, todos los lunes reviso el tema de ventas. Todos los martes busco personas que me puedan entrevistar, por ejemplo. Todos los miércoles reviso colaboraciones con creadores de contenido digital sobre libros. Todos los jueves estoy trabajando en temas de premios y concursos. Y los viernes los dejo como libres por si algo del otro durante la semana no lo puede hacer. Entonces, eso también me ayuda por mi forma de ser en la que me gusta estar sostenida por la planeación y me gusta también vivir la improvisación. Pero me ayuda a tener esa base, me ayuda como tener esa red ahí que sé que miércoles, listo, hoy esto es lo que hago normalmente. Todos los días escribo, de lunes a viernes generalmente. Tengo una meta semanal, entonces si de lunes a viernes no la logré, pues lo hago sábados y domingos. Eh, y esa es como básicamente la forma en la que organizo mis actividades y mi tiempo. Wow, aquí podemos aprender un montón de ti y también les súper recomiendo seguir a Alex en Instagram, en donde comparte lo que hace día a día, comparte preguntas interesantes y todo el contenido que compartes es muy valioso. Y además de esto, bueno, quería regresar a lo que dijiste de propósito. ¿Cómo llegaste a esa frase tan específica? Y me encanta cómo veo claramente la línea, la lógica entre tu propósito superior, esa, esa frase tan poderosa, y cómo se traduce lo que estás diciendo. Me encanta lo que dices, que si no lo materializamos diariamente, no vamos a llegar, ¿no? A ese paso a paso que se suma
y se llega a ese propósito superior, ese propósito más grande. Pero ¿cómo llegaste tú a ese punto específico? En realidad, en mi caso, fue siguiendo la metodología del Ikigai y un libro en específico que proponía unos ejercicios. Y esto lo hice en el 2018, justamente antes como de decir, ya este es el año en el que voy a hacerlo, porque en esa exploración definitivamente tenía claro que quería mezclar el tema de la escritura, que quería tener presente el tema de los viajes, porque finalmente la oportunidad que he tenido de viajar por tantos países y de tomar años sabáticos para irme de viaje, pues creo que es algo que vale la pena compartir con otras personas. Entonces, en ese buscar todos estos aspectos de para qué soy buena, por qué me podrían pagar, qué necesita el mundo y todos los puntos que propone el Ikigai, surgió el tema de que efectivamente la escritura era ese camino para mí, pero no escribir cualquier libro. Por ejemplo, a mí me encanta leer, qué sé yo, algunas veces me gusta leer historias románticas, pero no siento que estén alineadas con el tipo de mensaje que yo quiero transmitir. Entonces, mis libros hablan de amor, pero no es el amor romántico. De hecho, muchas veces es súper diferente a lo convencional, eh, porque lo que me gusta es mostrar otras formas de ver el mundo. Entonces, fue como a través de esa exploración de la metodología del Ikigai que llegué a definir es la escritura, pero no escribir de cualquier tema, ni escribir lo que en este momento sea más comercial, lo que se esté vendiendo, sino escribir lo que realmente para mí puede tener un impacto en mi visión del mundo. Me encanta. Y Alex, hablas un montón sobre tus viajes. Y ella dice casualmente, en mis viajes he visitado eso, pero tú has hecho viajes alrededor del mundo con tu pareja por meses seguidos. Cuéntanos acerca de esas aventuras que además me parecen espectaculares. Bueno, aquí lo primero que hay que hacer es una aclaración. El nómada, por naturaleza, es mi esposo, se llama David, llevamos ya 26 años juntos, y desde que yo lo conocí, él decía como, yo quiero tener así la lista de países del mundo chequeados e ir a cada país del mundo. O sea, él tiene una curiosidad por el mundo muy profunda, que está muy arraigada al hecho de que le gusta mucho la historia. Entonces, además, se sumerge como en todo lo que es la historia de cada uno de los destinos. Y en 2011 decidimos hacer nuestro primer viaje de larga duración, en un momento en el que nos parecía que era algo demasiado épico, por supuesto que lo es, pero sin haberlo vivido la primera vez nos daba muchísimo miedo también, sobre todo pensar qué va a pasar después. Entonces yo me voy varios meses, renuncio al trabajo, cierro la casa, todo lo demás, y cuando vuelva, ¿qué va a pasar? Y dos grandes amigos que en ese momento también estaban iniciando un viaje de larga duración nos dijeron, confía, confía en que has sido buen profesional, en que has hecho bien las cosas, en que has servido al mundo y las puertas se van a abrir, confía. Y el día que ellos nos dijeron eso, como que todas las dudas pasaron a un segundo plano y dijimos, bueno, vamos a confiar. Y lo que ocurrió fue que yo fui a hablar con mi jefe, a decirle, bueno, voy a renunciar porque me voy a ir a este viaje. Y me dijo, no, 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 no te preocupes, aquí te guardamos el puesto, una licencia no remunerada y listo, y vuelves cuando vuelvas. Y de vez en cuando dejas aquí a una persona encargada y cuando tenga dudas que te busque. Entonces yo me fui como con esa certeza. Mi esposo sí, su jefe le dijo, no, no, no. Esto como que no me parece tanto. Después le dijo que se arrepintió, que habría preferido que volviera. Entonces, bueno, nos fuimos como con esa tranquilidad de que al menos yo ya regresaba a un trabajo. En esa época trabajaba en una agencia de publicidad en Proximity en Bogotá y fue muy especial, por supuesto, ese voto de confianza de mi jefe. Y cuando lo hicimos, dijimos, esto no va a ser la única vez. Esto lo queremos volver a vivir. Entonces, planeamos el segundo, lo hicimos en 2017. En esa oportunidad, de nuevo, los dos fuimos a renunciar. A mí mi jefe me dijo como, bueno, está bien, chao, que te vaya bien. Pero el jefe de mi esposo le dijo, no, no te preocupes, cuando vuelvas, aquí, aquí sigues. De hecho, le dijo, pero quiero que no llegues a la oficina de Colombia, te vamos a trasladar a Miami. Entonces ya sabíamos que volvíamos con el trabajo de él. Y en medio del viaje, mi jefe de ese momento me dijo, sabes que si quiero que vuelvas y ya que vas a estar en Miami, entonces vamos a hacer estos proyectos. Entonces como que ese confía Mm. se manifestó muy rápidamente. Y en este tercer viaje, que lo acabamos de terminar hace un mes, menos de un mes, eh, pues yo ya no tenía que renunciar porque ya estaba dedicada a mi trabajo como escritora y como mentora de escritores. Él sí renunció y bueno, pues tenemos esta certeza de que tengo yo mi trabajo, mis alumnos, mis libros y todo lo que hago.
y ha sido como muy bonito visitar todos estos países. Ya hemos visitado más o menos 100 países. Nos enfocamos mucho en destinos como poco convencionales, aunque a veces no, ya nos quedan menos. Pero, por ejemplo, a veces la gente me dice, bueno, ¿tu recomendación es para ir a Francia? No, 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 nunca he ido a Francia. O sea, no. Ajá. Hay muchos países que son como los que están en la primera línea de la lista de las personas a los que no he ido, porque nos gusta más como explorar de pronto sitios menos conocidos. 3 viajes de larga duración con tu pareja, dejándolo todo atrás, más o menos en este último, porque ser escritora, nunca se deja de lado. ¿Cuál ha sido el aprendizaje más lindo de conocer tantas culturas? Justamente entender que son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Mm, Y que pensamos que esas personas que viven en Etiopía son tan diferentes, son tan distintos, y luego tú llegas a este país y te das cuenta que ellos también lo que quieren es ser felices, compartir con su familia, tener amigos de quienes nutrirse, con quienes estar, y que más allá de nuestras diferencias políticas, religiosas, culturales, como humanos, tenemos todos como este anhelo de hacer del mundo un lugar mejor, con excepciones, obviamente, como lo sabemos, pero yo diría que el 99% de las personas en realidad compartimos estos anhelos y estos sueños. Entonces, es muy bonito llegar a esos sitios donde somos tan diferentes, donde nos percibimos desde el prejuicio y desde lo externo como seres tan distintos, y en realidad encontrar que somos muy iguales. Y justamente esto es lo que siempre pienso con mis historias, es que somos muy iguales, es que aunque yo vea, digamos, por ejemplo, hoy en día que están los conflictos religiosos en el Medio Oriente tan exacerbados, y en realidad, habiendo conocido personas de los dos lados, me doy cuenta que son tan iguales y que son muchas más las cosas que nos unen. Pues ojalá como humanidad cada vez abramos más el corazón justamente para darnos cuenta de esto. de nuevo, un mensaje alineado con tu propósito. Sí. Hermoso. Antes de contarnos todo esto, dijiste que tienes días en los que recibes crítica y que hay personas que no les gusta tu trabajo. ¿Cuál es una recomendación que tienes para otras personas que están en procesos en los que también se están exponiendo, también están compartiendo sus mensajes y reciben críticas? ¿Cómo lo manejas tú? Yo creo que con los libros hay algo muy mágico, y es que siempre siento que mi trabajo es la mitad del trabajo, el resto lo pone el lector. Porque cada lector, cuando lee un libro, lo interpreta de formas distintas, dependiendo de cuál es su realidad cultural, lo que le interesa en el momento, los miedos que tiene. Entonces, entender eso me ayuda a darme cuenta de que cuando a alguien no le gusta mi libro, y de repente se apasionan por temas muy profundos, y es que tú en este libro que tratas este tema y me parece el colmo, digo, bueno, esto tiene que ver es con la visión del mundo que tiene esa persona en este momento, no con el mensaje que yo estoy transmitiendo. Entonces, yo tengo tranquilidad, certeza por lo que yo estoy transmitiendo, por lo que estoy contando y por qué lo hago, que la otra persona lo reciba de una u otra forma, ya se sale completamente de mi responsabilidad. No puedo cambiar esa realidad que el otro tiene, ni su nivel de conciencia, ni su apertura ante ciertos temas, y está bien. Sin embargo, pues obviamente todos los días busco ser una mejor escritora. ¿Qué significa esto? Pues ser mejor contadora de historias, que al final es lo que trae la escritura. Y algo que me ayuda también mucho es darme cuenta de que, por ejemplo, libros que para mí son maravillosos, para otras personas son terribles. Entonces digo, por Dios, si hay gente a la que no le gusta Rayuela, por supuesto que va a haber personas a las que no le gustan mis libros, y eso está bien. Y, por supuesto, en ese proceso de aprendizaje, muchos escritores dicen como, nunca leo las críticas negativas porque me deprimen, porque me hacen sentir mal. Pero yo dije, bueno, esto también es una oportunidad de aprendizaje, porque cada lector que se tomó el trabajo de escribir una crítica sobre un libro que no le gustó, hay algo valioso que podría estar ahí. Más allá de su apasionamiento o de si lo que está diciendo es que no le gusta que toque cierto tema, ¿qué tal si yo puedo ir más allá de esa primera capa y entender que tal vez hay puntos que puedo mejorar y que, o sea, es que me están regalando su retroalimentación, y eso pues es una oportunidad para ser mejor escritora? Entonces, obviamente hay días que son más difíciles, obviamente hay palabras que son hirientes, hay personas que dicen las cosas de una forma que uno dice, qué triste que haya tanto odio en su corazón para decir las Total. cosas de esa manera, pero ¿qué puedo sacar yo de bueno de esto? Entonces creo que es un ejercicio obviamente mental, de Ujú. mentalidad,
pero que cuando uno logra como darle esa vuelta, es mucho lo que puede aprovechar. Escuché dos cosas, anclarme en propósito y recibir la retroalimentación como un regalo, trascendiendo las palabras y la percepción de la otra persona. Creo que es algo muy útil. Alex, y tú, para finalizar, quiero preguntarte sobre lo que estás haciendo ahora, sobre tus cursos, porque no solamente estás publicando muchas novelas en los últimos años, y no solamente a nivel escrito, sino con todos estos formatos multimedios de los que hemos estado hablando. Y adicional, estás creando cursos, programas para ayudar a otras personas. Hablabas recientemente que estábamos conversando sobre la última Internacional del Libro en Bogotá, en la que acompañaste a tus propios alumnos a hacer realidad su sueño de llevar su libro a la feria, que es un momento tan mágico, tan importante, habiéndolo experimentado personalmente, sé lo que significa. Cuéntanos sobre ese proyecto y esos trabajos que estás realizando con otras personas. Bueno, en este ser escritora me di cuenta de dos cosas. Primero, que había muchas personas que tenían el deseo de hacerlo, de ser escritores, y se habían sentido muy bloqueadas por el desconocimiento de la industria editorial, el cual yo tampoco tenía, sino que lo fui adquiriendo en el proceso, por las puertas que se cierran todo el tiempo de, no, de ni siquiera llegar a una editorial para que los publique. Y además me di cuenta de que me sobraba mucho tiempo porque es que el ser creativo, el escribir, es algo que en mi caso no soy capaz de hacer durante 8 horas seguidas. Yo escribo, de hecho, en periodos de 20 minutos. Entonces, escribo periodos de 20 minutos 3 veces al día, o sea que eso ocupa 1 hora de mi tiempo. Obviamente hay que investigar y hay que hacer todo lo demás, pero tenía tiempo en las manos, tenía personas que me estaban haciendo muchas preguntas sobre este camino que yo estaba transitando. Entonces dije, bueno, también puedo usar mi tiempo, aprovecharlo en compartir esto que he aprendido con otras personas y empecé a crear cursos, inicialmente como con un alcance pequeño para esas personas que querían explorar la escritura, después para quienes querían realmente embarcarse en el proyecto de todo un libro, para quienes querían autopublicar y para quienes tienen la necesidad de mercadeo. Y finalmente, el año pasado decidí crear todo un programa donde incluyo todos estos aspectos que se llama autor de éxito, como identificando 3 pilares que debería tener en cuenta todo escritor: mentalidad, metodología y mercadeo. Entonces creé autor de éxito. Entre todos mis cursos y este programa ya casi estoy en unos 400 alumnos a quienes he acompañado de diferentes formas. Y el año pasado en Autor de Éxito pues tuve 60 alumnos, ya se han publicado 35 libros y hubo 15 que estuvimos lanzando en la Feria del Libro de Bogotá y fue muy bonito. Tuve alumnos que viajaron desde Estados Unidos, desde Panamá, desde Chile, desde diferentes lugares de Colombia, 2 alumnas de Italia presentando sus libros. Entonces fue súper bonito, súper emocionante ver cómo realmente al abrirse las posibilidades, al darnos cuenta de que hay otras opciones o de que otras personas ya lo han hecho, se movilizan muchas cosas. Y el hecho de hacerlo en comunidad también, el hecho de no estar solos, sino de saber que hay una red de apoyo, que hay otros autores que tal vez están pasando por las mismas crisis, tener esas palabras de aliento en los momentos difíciles, siento que también hace toda la diferencia, porque escribir es un acto muy solitario, es un momento de introspección, es un momento de estar consigo mismo, pero vivir la experiencia de ser autor no tiene por qué ser solitario. Y es maravilloso justamente contar con todas estas personas que apoyan, de quienes también he aprendido un montón y de quienes me siento súper orgullosa. Yo soy como la tía feliz de todos estos libros, emocionadísima y súper orgullosa de todo lo que logran. Ay, qué hermoso. Sí, es que yo creo que no hay nada más gratificante que ver las personas que uno está acompañando, alumnos, participantes, yo le digo compañeros de camino, Sí. triunfar y que lo que estés compartiendo tenga un impacto y pueda llevarles a una transformación, a una satisfacción o a mayor abundancia o alinearse con su propósito o con sus pasiones. Así que eso es hermoso. Felicitaciones por todo lo que has logrado. Y me gustaría cerrar preguntándote, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para Alex? ¿Qué sigue en tu plataforma de alineación con tu propósito? ¿Vas a seguir viajando? ¿Qué sigue para ti? Bueno, tengo una lista tan larga de ideas
que de repente lo que me falta es más tiempo para poder ejecutarlas. Entonces también estoy súper contenta porque a partir de este año ya no soy yo sola trabajando con mis alumnos. Mi hermana se vinculó también a mi proyecto, ella es la directora de experiencias, entonces me está ayudando en muchas cosas. Tengo como quien dice mi primera empleada colaboradora ¡Wow! en el proyecto, sí, muy Ese es contenta. un momento súper importante para cualquier emprendimiento y más si es alguien cercano a ti, alguien a quien Sí, quieres con mucho, la asumo. confianza, sí, Sí. total. Entonces, bueno, ha sido maravilloso y como que pienso con todo lo que quiero hacer, porque realmente quiero que mis alumnos puedan llegar a las ferias internacionales, ya estamos planeando cómo vamos a ir a Guadalajara, quiero darles más herramientas para que puedan seguir ampliando todo su trabajo, todo el tema de audiolibros, por ejemplo. Entonces, bueno, tengo una lista de ideas enorme de todo lo que quiero hacer en ese sentido con mi programa Autor de Éxito, pero también con mis libros. En este momento estoy trabajando en mi quinta novela. Eh, ya este año no voy a publicar ningún otro libro porque acaba de salir el libro de cuentos que es Unos Minutos de Amnesia y siento que cada libro necesita como ser el protagonista en su momento, que yo pueda llevarlo a las ferias, que pueda hacer firmas de libros, que las personas sepan como, bueno, este es del que estamos hablando. Entonces, este año ya esta es la publicación con la que voy a estar recorriendo las ferias, pero para el próximo año sí espero ya tener otra novela publicada y bueno, estoy trabajando en esta quinta, que por ahora se llama No pudimos ser lo que quisimos y muy contenta de vivir este proceso creativo cotidiano, ¿no? Porque también el otro lado de ser empresaria y de estar con los alumnos, pues requiere como un enfoque diferente, pero el gusto, la delicia de la creatividad y la expresión creativa cotidiana, pues es un placer demasiado grande. Me encanta ver tu ejemplo, te felicito por ser un ejemplo de alguien que tuvo una visión, tiene su propósito y está trabajando de formas tan diferentes para llegar a ese propósito, de formas tan concretas, diarias, con tanta motivación, con tanta dedicación y al mismo tiempo puedes priorizar como tus viajes, puedes priorizar tu vida como empresaria, como emprendedora, tú puedes priorizar tus relaciones con familia, todo lo que me estabas contando. Es un balance de propósito que al final yo creo que puede ser muy gratificante y tú nos estás mostrando no solamente qué se puede hacer, sino cómo. Así que te agradezco por eso. Te felicito por todos tus premios, te felicito por las obras que has publicado y que es tu legado para el mundo. Y lo hermoso de un libro es que siempre estará, pasará a la historia, siempre estará. Es un legado hermoso que dejamos. Les súper recomiendo los libros de Alex. Y bueno, te agradezco por este espacio, por todo lo que compartes y me encanta seguir en contacto. Claro, muchas gracias a ti, porque definitivamente me siento muy plena también cuando tengo la oportunidad de compartir este camino. Yo creo profundamente que cuando uno avanza, avanzamos todos, cuando cada escritor tiene la posibilidad de cumplir también con ese propósito y con llevar su libro al mundo, siento que eso nos eleva de alguna manera y hace del mundo un lugar mejor. Entonces, me siento muy agradecida contigo por este espacio, por esta oportunidad, con cada persona que nos escucha, que también nos está regalando su tiempo. Imagínate con todos los podcasts que hay para escuchar en el mundo y nos están escuchando a nosotras. Así que muchas gracias. Y bueno, feliz de seguir en contacto y ojalá nos conozcamos personalmente muy pronto. Ay, sí, no nos conocemos todavía. Bueno, pronto, espero que sí. Muchas gracias. Como dices, gracias por tu tiempo, por escucharnos y Alex, los mejores deseos en lo que viene y seguiremos en contacto. Hasta muy pronto. Un abrazo para todos y todas.